Si recordamos, por favor, en la última clase indicamos que si podíais en vuestras casas realizar esos ejemplos 6 y 7 de la página 10. Empezaremos por el ejemplo 6. Nos indica en este caso, si un examen consta de 10 preguntas con 2 opciones de respuesta. Muy importante, antes de empezar a leer la información, si yo respondo una pregunta con 2 alternativas al azar, si respondo al azar, probabilidad de éxito, de acertar, será un 0,5, un 50%, y de fracaso, de fallar, un 50%, 0,5, ¿verdad? Si hubiese, por ejemplo, en vez de 2 alternativas, 3 alternativas de pregunta, probabilidad de éxito, acertar, sería un tercio, y de fracaso, 2/3. Si hubiese 4 alternativas, tendríamos de acertar 0,25 probabilidad y de fracasar 0,75, y así progresivamente. En este caso, hacemos 10 preguntas, por lo tanto, el experimento lo repetimos 10 veces, ¿verdad? Tenemos 10 experimentos donde, si respondemos al azar, la probabilidad de acertar cada una de estas preguntas, cada uno de estos experimentos, sería 0,5 si trabajamos con 2 opciones de respuesta, como aquí nos plantea en el ejemplo 6. Una vez indicado esto, miro la alternativa a la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de responder correctamente a 8 preguntas si un estudiante no ha preparado el temario y contesta al azar? En este caso, repito, estamos hablando de que trabajamos con 10 experimentos. Es decir, tenemos en este caso 10 preguntas, por lo tanto, la n es 10. Tenemos que la pi, que es la probabilidad de éxito, correspondería a 0,5. Ya que tenemos 2 alternativas de pregunta, éxito es 0,5. Y por último nos plantean que el número de éxitos sea en este caso 8, porque me dice que respondamos correctamente a 8 de las 10 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que plantear la información. En este caso tendríamos la información de n factorial, 10 factorial entre k factorial, 8 factorial, 10 menos 8, todo ello factorial, multiplicado por pi, que es 0,5 elevado a k, por 1 menos pi, 1 menos 0,5, es decir, también sería 0,5 en este caso, elevado a n menos k, 10 menos 8, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos esta información. El valor que nos diese sería directamente la respuesta correcta de este ejercicio. El B me dice, si el examen lo realiza una clase, respondiendo todos ellos y evidentemente todas las preguntas al azar, ¿cuál es la media de respuestas correctas que se espera encontrar? Cuando me pregunten por la media o lo que esperamos encontrar, el promedio, hablan de la esperanza. Y recordad, la esperanza en la binomial, y aquí sabemos que es un ejemplo de la binomial, será n por pi. Si no estuviésemos trabajando con la binomial, recordad que en la página 8 del dossier, 7 inferior 8 del dossier, es cuando trabajamos la esperanza en ejemplos de variables discretas cuando no correspondían a una distribución que conociésemos. Pero aquí sabemos que trabajamos con una binomial por la información de enunciado. Por lo tanto, así de sencillo buscaríamos la esperanza. En este caso, n es 10, pi es 0,5, la esperanza sería 5, ¿de acuerdo? Seguidamente, en la C, si un estudiante ha preparado una parte del temario y contesta con certeza 6 de las preguntas, es decir, seguro que responde bien 6 preguntas, porque esta se las sabe, ¿de acuerdo? De las 10 alternativas, responde correctamente 6. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad que acierte las 10 preguntas si las otras las responde al azar? Es decir, 6 las responde correctamente y 4 duda. En las 4 que duda, puede ser que responda bien o responda mal. 6 son experimentos en este caso, no. No son experimentos porque voy a acertar segurísimo. Los experimentos son aquellos que puedo fracasar o acertar, que sean variables dicotómicas, ensayos de Bernoulli. Cada uno de estas de aquí, de estas 4 alternativas, o 4 preguntas más bien, serán ensayos de Bernoulli. Este no, porque seguro que acierto. Por lo tanto, aquí trabajaríamos en este caso con n igual a 4. Me diréis, pero repito, son 10, no son 10, porque estas 6 seguro que las acierta. Estas 6 no tengo probabilidad de fallar, ya que son preguntas que estoy acertando porque las respondo bajo mi conocimiento. Son estas 4 donde respondo por azar. Y aquí sí que en estas 4 la pi será 0,5 y queremos acertar ¿cuántas? Si quiero acertar las 10 y estas 6 las acierto, quiero que la K corresponda a 4, ¿de acuerdo? En este caso, si me dijesen que queremos responder correctamente a 8, la K sería 2.
ya que de las 4 que dudamos deberíamos responder bien a 2. Pero me dicen que no, que respondamos bien a las 10. Estas 6 seguro y estas 4 voy a buscar la probabilidad de acertar las 4 que no tenemos seguridad. Si estas 4 las acertásemos, como estas 6 también las acertamos, acertaríamos las 10 preguntas del examen. Entonces plantearíamos lo mismo, misma información en este caso que la casa a 4. Plantearíamos en el numerador n factorial entre k factorial, n menos k factorial, 0,5 elevado a k, que en este caso es 4, y por 1 menos 0,5 elevado a n menos k. Así es como plantearíamos esta información, ¿de acuerdo? Así resolvemos el ejemplo 6. Ya que estamos rápidamente, lo comentaré muy rápido vamos a plantear el ejemplo 7. Me dice, conocemos que en la población de jóvenes de Cataluña la prevalencia de un trastorno de conducta de alimentación corresponde en chicas al 8% y en los chicos al 5%, ¿de acuerdo? A partir de aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 14 chicos sin trastorno de conducta de alimentación en muestras de 16 chicos? Vale, pues en este caso, mirad, tenemos la información de los chicos en primer término. Disponemos de una muestra de 16 chicos. Cada chico corresponde a un experimento. En principio, la probabilidad que tengan la enfermedad, en este caso, los chicos, es 0,05. Esto es en la población. Y me dice que 14 no tengan sin. Si me dice 14 no tengan, puedo trabajar con 0,95, que es la probabilidad de no tener, ya que evidentemente tenemos que si el 5% tiene la enfermedad de la población, el 95% no la tendrá. Y aquí plantear 14. O lo que es lo mismo, si queréis, y lo podéis comprobar con la calculadora, os dará lo mismo. Si hablamos de la gente que sí que tendrá trastorno de alimentación, ¿qué tenemos, por favor, en este caso? Disponemos de 16 personas. Si 14 no tienen trastorno, ¿cuánta gente sí que lo tendrá? Lo tendrán 2 personas. Me es indiferente. Y lo podéis comprobar. 16 factorial entre, en este caso, 14 factorial, 16 menos 14 factorial. Pi, que es 0,95, elevado a por 14, todo ello multiplicado, elevado a 14, 1 menos 0,95, es decir, 0,05, elevado a 16 menos 14. Puedo hacer esto y es indistinto si trabajase con la información de 16 factorial entre 2 factorial, en este caso 16 menos 2 factorial, 0,05 elevado a 2 por 1 menos 0,05 elevado a 16 menos 14. Me dará lo mismo, podéis comprobarlo, como el resultado será exactamente el mismo. Puedo trabajar con la probabilidad de que los 14 no tengan el trastorno o que 2 sí que lo tengan. Tener en cuenta la proporción, la probabilidad de la población y ya está. Y dice el B, ¿cuántas chicas se espera encontrar con trastorno en muestras de 14? Si trabajamos con las chicas tenemos muestras de 14 y que la pi es 0,08. Por lo tanto, como dice cuántas espero encontrar, es la esperanza. ¿Y qué sabemos, por favor? Que si estamos trabajando con la binomial, como es el caso, trabajamos con ensayos de Bernoulli, éxito, fracaso, que son siempre dicotómicas, y tenemos un número de veces que hacemos el experimento. En este caso, 14 veces hacemos el experimento. La esperanza sería n por pi, es decir, 14 por 0,08. Así es como buscamos la esperanza, el valor esperado en las niñas, en muestras de 14 niñas, ¿de acuerdo? Así respondemos el ejemplo 6 y el ejemplo 7. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo podéis comentar, evidentemente. La binomial es importante, pero lo es más aún la distribución normal. Ya veréis que en el examen hay muchas preguntas acerca de la distribución normal y es que además, posteriormente, cuando trabajemos con intervalos y con hipótesis, muchas veces deberemos conocer y debemos saber trabajar con la información correspondiente a la normal y no tanto a la binomial, ¿de acuerdo? Para ello vamos a la parte inferior de la página 10 y nos hablan de variables aleatorias continuas. Que todo el mundo recuerde, por favor, que las discretas eran aquellas variables que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor.
y las continuas, que entre dos consecutivas hay infinitos valores. Por ejemplo, si os hablo de número de hijos, entre 0 hijos y un hijo no puede haber ningún valor. Por el contrario, si hablase, por ejemplo, de la altura, entre 170 y 171 centímetros hay infinitos valores. Pensad, cuando según la precisión de la herramienta de medida pueda ser, o según la sensibilidad, mejor, de la herramienta de medida pueda ser cada vez más preciso, hablaremos de variable continua. Cuando veamos que hay diferentes unidades de medida, es continua. Años, segundos, días. Si por el contrario, por muy sensible que sea la herramienta de medida, no puedo ser más preciso, hablaríamos ahí de variables discretas, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, variables continuas, muchas de las variables con las que trabajamos habitualmente son de este tipo. Peso, altura, edad, generalmente son de este tipo, aunque también es cierto, y luego lo explicaré, pero ya un poco os lo comento, porque son preguntas de examen que luego nos pueden llegar a despistar, que aunque lo que explicaré ahora es para variables continuas, hay muchos test en psicometría y en psicología en general que son variables discretas. Un test de inteligencia generalmente, aunque tenga muchos valores, 100, 101, 98, 115, son variables discretas. No puedes tener un 120,1, o tienes 120 o 121, ¿de acuerdo? Esto os lo comento porque muchas veces la distribución normal que ahora explicaré, que es propia de las variables continuas, también se podrá trabajar cuando tengamos variables discretas con muchos valores, como iremos viendo posteriormente. Y en muchos test trabajaremos con esta información, con la distribución normal, aunque corresponda a una variable discreta. Pero en términos genéricos debería indicar que la información de la normal que ahora explicaremos generalmente debe corresponder a las variables continuas. Y en segundo punto, el punto que tenemos en la página 10, parte inferior, indicar que cuando estamos trabajando con la distribución normal, y en este caso en genérico con variables continuas, no se le puede asignar una probabilidad a un valor. Es decir, no existe la probabilidad de pesar 80 kilos. Y alguien me dirá, pero yo puedo pesar 80 kilos. En principio no, ¿por qué? Porque según la sensibilidad de la herramienta de medida, puedo ser más preciso. Si vale, pesas 80,0002, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, pesar 80 kilos no se puede en principio medir. Yo puedo pesar desde 80 a 80 kilos y 100 gramos, por ejemplo, y puedo estudiar ese rango. ¿Cuánta gente pesa entre 80 y 100 gramos? Pero justo 80 es una probabilidad que será nula. Más fácil a lo mejor pensarlo con la edad. Pensar la edad, en general hablamos de la edad en años, pero se puede hablar en segundos, en días, progresivamente. Si yo os digo, tengo 20 años, ¿tengo exactamente 20 años? No, tendré 20 años y 2 meses y 10 días y lo que sea, ¿de acuerdo? En cambio, medir exactamente 20 años es imposible. Yo puedo estudiar de 20 años exactos hasta 20 años y un día o un segundo. Eso podría estudiarlo, pero no puedo estudiar un valor exacto concreto. Por eso, cuando trabajemos con la normal, como ahora veremos, trabajaremos siempre mediante rangos, ya veréis, ¿de acuerdo? Trabajaremos con intervalos. Una vez dicho esto, nos adentramos ya en la distribución normal, en la ley normal. Tenemos la información básica en la página siguiente, página 11, ¿de acuerdo? Básicamente corresponde a la campana de Gauss. Más o menos todo el mundo algo debemos conocer acerca de esta distribución. Igualmente os explicaré todas las características básicas de dicha distribución, ¿de acuerdo? Respecto a su forma. Respecto a la forma, la distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Simétrica quiere decir, recordad, por si no recordáis de Medity, que el centro es la media y la mediana. Media y mediana corresponden al mismo valor. Por lo tanto, si aquí planteo la media, recordad que ya expliqué el otro día que la mu correspondía a la media poblacional, si hablásemos de la muestra, plantearía la media con esta nomenclatura, pero si hablamos de la población, letras griegas y planteo la mu. Entonces, si recordamos, por favor, cuando hablemos de la media poblacional, si la distribución es simétrica, como es el caso de la ley normal, media equivale a la mediana. ¿Y qué significaba la mediana? ¿Qué nos indicaba la mediana? La mediana era el punto que dejaba por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Por lo tanto, en la distribución normal, la
Media dejará por encima suyo el 50% de los casos y por debajo el otro 50%. Esta condición se cumple siempre que trabajemos con la ley normal. Al ser simétrica, el coeficiente de asimetría, por si nos lo preguntasen, vale 0. Pregunta poco recurrente, pero tengamos idea por si acaso. Cuando la distribución es simétrica, coeficiente de asimetría vale 0. Y respecto a la kurtosis, indicaros que la distribución normal, la ley normal, es mesocúrtica. Si recordáis, había la distribución platicúrtica, la leptocúrtica, que era muy puntiaguda, la plati, que era muy chata, y luego la distribución normal, que es la mesocúrtica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que es simétrica y mesocúrtica. El coeficiente de kurtosis también valdría 0 en este caso, ¿de acuerdo? Tanto el coeficiente de kurtosis como el de simetría valdrían 0, por lo que quiere decir que la distribución normal siempre es simétrica y mesocúrtica. ¿Qué más sabemos, aparte de esta información, por favor? Que la curva normal, que es esta curva de aquí, es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Se va acercando cada vez más, pero nunca corta el eje de abscisas, ¿de acuerdo? La distribución normal, repito, la curva normal, es asintóticamente infinita al eje de abscisas, ¿de acuerdo? ¿Qué más queremos conocer de la distribución normal? La distribución normal se rige por dos parámetros. Hay dos parámetros que caracterizan, que rigen a la distribución normal, que son la media y la desviación. Veréis muchas veces esta información. Por ejemplo, os planteo en este caso N85, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir en este caso? Que estamos trabajando con la información correspondiente a una normal donde la media es 80 y la desviación es 5, ¿de acuerdo? Y así progresivamente podemos plantear tantas distribuciones como dispongamos. Esto correspondería a la media poblacional y esto de ahí correspondería a la desviación estándar, desviación poblacional, desviación típica o estándar poblacional, ¿de acuerdo? Además de esto, indicaros también que todo el espacio que hay entre la curva normal y el eje de abscisas, todo este espacio que estoy marcando corresponde a la probabilidad total, que es igual a 1. Todo este espacio es la probabilidad total, que es igual a 1. Ya recordamos de clases anteriores que la probabilidad fluctúa siempre entre 0 y 1. Todo este espacio es toda la probabilidad y equivale a 1. Entonces, si me preguntasen la probabilidad de un valor concreto, generalmente diremos que es 0, no existe, ¿de acuerdo? Aunque veremos que en vuestros casos muchas veces os hablan del concepto precisión. Esto será fundamental para poder estudiar intervalos, aunque me pregunten por un solo valor, ¿de acuerdo? Esto lo explicaremos luego. Pero generalmente, si yo estudiase un valor concreto sin precisión, la probabilidad es 0. Por ese motivo buscaremos siempre áreas, buscaremos esta información. Entonces, esto lo trabajaremos con una distribución, con la distribución normal estandarizada, la distribución normal tipificada, ¿de acuerdo? Os sonará esto, N01. 0,1 es la distribución normal tipificada o estandarizada. Lo que haremos siempre es, a partir de nuestra distribución, estandarizar, tipificar la información para buscar las probabilidades correspondientes en dicha distribución. Ahora explicaremos cómo funcionan estos datos, ¿de acuerdo? Para finalizar ya, última parte teórica respecto a la distribución normal. Esto es algo conceptual, pero que nos puede ayudar en algunas preguntas también. Que sepáis lo siguiente, por favor, que en la distribución normal tenemos en el centro la media. A partir de aquí, la media menos una desviación hasta la media más una desviación, que os digo que este punto de aquí corresponde a un punto de inflexión, como esto, son puntos de inflexión. Siempre en la distribución normal, desde la media menos hasta la media más una desviación estándar, disponemos siempre del 68,27% de los casos. Siempre, ¿de acuerdo? En un caso como este, si tuviésemos esta distribución, donde la media es 80, podríamos decir que entre 75 kilos, si hablo de kilos, por ejemplo, y 85 kilos, tendríamos al 68,27% de la población, ¿de acuerdo? Pero es más, mirad, por favor, desde la media
menos 2 veces la desviación hasta la media más 2 veces la desviación, en este espacio de aquí, en este caso, 80 menos 2 veces 5, 80 menos 10, desde el 70 hasta el 90, tendríamos o tenemos al 95,44% de los casos de la población. El 95,44% se encuentra entre la media menos 2 desviaciones hasta la media más 2 desviaciones. Pero es más, por favor, desde la media menos 3 veces la desviación hasta la media más 3 veces la desviación, en este caso 3 por 5, 15, 80 menos 15, 65 y 80 más 15, 95, disponemos del 99,74% de los casos. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que hemos indicado que la distribución normal es asintóticamente infinita de abscisas, tiende a infinito. Pero mirad que de 2 desviaciones hacia arriba hasta 2 desviaciones hacia abajo tenemos más del 95%. Todos los casos se concentran en la parte central prácticamente. Puede haber casos muy extremos, puede haber gente que pese 200 kilos, es poco probable, pero podría ocurrir, pero la probabilidad de pesar 200 o más será ínfima, será muy poca la probabilidad de tener pesos tan alejados, igual que pesar 100 hacia arriba también será una probabilidad muy pequeña, ¿de acuerdo? Todas estas probabilidades debemos y tenemos que saber buscarlas, y para buscarlas trabajaremos siempre con la distribución normal estandarizada. Ahora mismo no voy a incluir el concepto de precisión. Este será el único ejemplo de toda la clase donde no voy a introducir el concepto de precisión. Luego sí, pero ahora no, pero solo quiero que veamos cómo funciona esta información, ¿de acuerdo? Mirad, por favor, aquí tenemos esta distribución, 80 y 5. 80 es la media. ¿Qué quiere decir, por favor? Que el 50% de la gente pesará más de 80 kilos, si hablamos de peso, y el 50% pesará menos, ya que en la distribución normal, media y mediana coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, si me preguntasen, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de pesar más de 90 kilos? Si me preguntasen pesar exactamente 90 kilos, como ya he comentado, si no estamos trabajando con precisión, que es el único que voy a hacer sin precisión ahora mismo, si no trabajamos con precisión, probabilidad de un valor exacto es 0. Pero si me preguntan más de 90, esta información la puedo buscar. Y es lo que ahora quiero que entendamos bien, por favor, ¿de acuerdo? Buscar la información correspondiente a un área. ¿Qué ocurre? Esto lo podría hacer con integrales, pero así no lo haremos nunca con integrales. Lo haremos mucho más sencillo. Trabajaremos con la distribución normal estandarizada. La distribución normal estandarizada o tipificada, como aquí podemos ver, tiene una media de 0 y una desviación de 1. Por lo tanto, en el centro, ¿qué dispondremos, por favor? Del 0, ¿de acuerdo? Si os fijáis y vais al dossier, en la parte final del dossier, donde tenéis la parte de las tablas, página 30 y página 31, disponéis de la distribución normal. Si os fijáis, en ambas páginas, tanto la 30 como la 31, os plantean mu 0 y desviación 1. Es la tabla estandarizada o tipificada, donde tenemos la media 0 y la desviación 1. Repito, lo podéis visualizar tanto en la página 29 como en la página 30 como en la página 31 del dossier. Una vez dicho esto, por favor, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la z. Importante, ¿qué es la z? La z corresponderá al número de desviaciones típicas, número de desviaciones estándar que hay respecto a la media. En este caso, del 90 al 80. De los 90 al 80, ¿cuántas desviaciones típicas hay? Ahora mismo haré el cálculo correspondiente, pero quiero que veamos lo siguiente. Si la desviación es 5, ¿cuántas veces cabe el número 5 aquí? Evidentemente 2 veces, ¿de acuerdo? Esto, si lo vemos así, perfecto, pero generalmente plantearé la siguiente fórmula. Z y planteo X, que es el valor con el que estoy trabajando, menos la media entre la desviación. Esta será la fórmula que aplicaremos prácticamente siempre, ¿de acuerdo? Entonces plantearemos X menos mu entre desviación. La X, ¿cuánto vale en este caso? 90, que es nuestro valor que me están indicando. La media es 80 y la desviación
corresponde a 5. 10 entre 5, 2. Ya lo sabía, porque ya comenté que había 2 veces, pero así consigo el valor correspondiente. La z valdría 2. Entonces puedo aquí representar z igual a 2. Y lo que me importa, por favor, del 0 hasta el 2, ¿cuántas desviaciones típicas caben? En este caso, la desviación vale 1. Por lo tanto, del 0 al 2 cabrían 2 desviaciones estándar. Del 0 al 2 hay 2 desviaciones típicas. Por lo tanto, del 80 al 90, que también hay 2 desviaciones típicas, como la distribución es simétrica y mesocúrtica, no es cambiante, del 0 al 2 también hay 2 desviaciones típicas. Por lo tanto, este espacio es exactamente el mismo que este, ¿de acuerdo? Por ese motivo trabajamos con la distribución normal estandarizada, porque lo que conseguiremos será equivalente a esto. Es decir, yo iré a las tablas y buscaré esta información. Al disponer de esto, conoceré esto de aquí, ya que la información es la misma, ya que del 80 al 90 la distancia es la misma del 0 al 2. Y al ser normal, el 0 deja por encima el 50%, igual que ocurría con el 80, que también deja el 50%. Por lo tanto, cuando yo conozca mediante las tablas el espacio que hay por encima del 2, también conoceré la probabilidad de pesar más de 90 kilos. Esta es la idea que debe quedar clarísima desde el principio, ¿de acuerdo? Nos ayudaremos de la distribución normal estandarizada para poder responder las probabilidades correspondientes a nuestra distribución. Evidentemente, si yo tuviese una tabla que correspondiese a una media 80 y desviación 5, no haría falta estandarizar, tipificar la información. Pero es que mi tabla, como podéis ver en la página 30 y página 31, corresponde a 0, 1, media 0, desviación 1. Por eso cualquier distribución lo que hacemos es estandarizarla, tipificarla. Entonces, ¿cómo se leen las tablas? Mirad, por favor, en la página 30, toda la primera columna, si os fijáis, son decimales. Es menos 3,4, menos 3,3. Estoy en la página 30, primera columna. Mirad, tenemos una columna así más oscura y una primera fila más oscura. Y aquí tenemos diferentes valores. Aquí tenemos las zetas. Toda esta parte de ahí son las zetas. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, me lo invento ahora mismo, hubiese obtenido una zeta de menos 3,21, ¿qué tendría que hacer? En la primera columna miro en la unidad y el primer decimal, menos 3,2. Y en la primera fila tenemos el segundo decimal. Os plantean, si os fijáis, 0, luego tenemos 0,01, luego 0,02 y así progresivamente. Si busco el menos 3,21, tendría que buscar menos 3,2 y aquí el 0,01. Donde confluye corresponderá a la probabilidad. Importante, siempre la probabilidad, me dan las tablas, de la parte inferior. Siempre me da la probabilidad de la parte inferior. Si os fijáis, en el gráfico es ilustrativo. Me está dando la parte inferior siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo busco la parte superior, como es este caso, deberemos jugar con la idea de complementariedad. Hemos comentado que toda la probabilidad es igual a 1. Por lo tanto, me lo invento ahora mismo, si de este valor hacia la parte inferior hubiese 0,3, de aquí a la parte superior habrá 0,7. Conociendo un costado, también conoceré el otro, ¿de acuerdo? En nuestro caso inventado, si fuese menos 3,21, buscad menos 3,2001. Pues equivaldría a una probabilidad de 0,0007. 0,0007 sería la probabilidad que habría por debajo 0,0007 del menos 3,21. Por lo tanto, por encima tendríamos 0,9993. Esta es la información que podemos conseguir mediante las tablas. Imaginaos, por favor, que la z hubiera sido menos 0,86. Si la z vale menos 0,86, tendríamos que ir donde pone menos 0,8 y aquí el 0,06, ¿de acuerdo? Entonces iríamos menos 0,86 y si os fijáis, si no me equivoco al mirarlo rápidamente ahora, sería 0,1949.
Este valor dejaría por debajo 0,1949. Por lo tanto, por arriba 0,8051. Siempre la parte complementaria. 1 menos esto sería 0,8051. Así es como funcionan las tablas. Esto es la página 30, donde todas las zetas son negativas. Entonces, quiero que veáis lo siguiente, por favor. Si os fijáis, en la distribución normal estandarizada, el centro es 0. Por lo tanto, si hablamos de valores negativos, estamos seguro por debajo de la media. Si hablamos de valores positivos, estaríamos por encima de la media. Por lo tanto, en este caso, todas las probabilidades que hay hacia la parte inferior serán menores al 50%, ya que el 0 deja por debajo el 50%. Mirad la página 30 y todas las probabilidades, que es la parte central, todas son menores a 0,5, exceptuando cuando la z sea 0 exactamente, que cuando la z es 0 corresponde a 0,5. Si volteo la página y voy a la página 31, encontramos la información de zetas positivas, toda esta parte de aquí. Y sería igual, buscamos igual la información. Mirad, por favor, si la z tuviese un valor, por ejemplo, de 1,35, ¿de acuerdo? Buscamos el 1,3, la idea es la misma, buscamos 1,3 con el 0,05, ¿de acuerdo? 1,3 y el 0,05. ¿Y qué encontramos? Que el 1,35 en este caso equivaldría a 0,9115. En este caso dispondríamos de la siguiente información. Tendríamos el 1,35 que está por encima de la media y deja por debajo, repito, 0,9115. 0,9115. La parte restante, 1 menos 0,9115, sería la parte superior. Así es como trabajamos siempre mediante la distribución normal. En nuestro caso, tenemos la información que la z era 2, ¿verdad? Teníamos que la z valía 2. 2, sin que os despistéis, es 2,00, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ir a las tablas y buscar donde pone 2,0, 2,0 y 0,0. Entonces, buscamos este punto de aquí. Si os fijáis, y si buscáis el 2,00, obtendremos en este caso el 0,9772. Importante, ¿qué nos da siempre esta información? La parte superior o inferior, hemos dicho. Siempre la parte inferior. Por lo tanto, el 2 dejará por la parte inferior 0,9772. Pero a mí no me importa esto, me importa la parte superior. Por lo tanto, haríamos 1 menos 0,9772, que sería equivalente a 0,0228. 0,0228 es la probabilidad que la z sea mayor a 2, que es equivalente a la probabilidad que nuestro valor sea mayor a 90. Por lo tanto, la respuesta sería 0,0228, que si lo multiplico por 100, tendría el porcentaje, que es el 2,28% de la población pesa más de 90 kilos. Esta es la idea que debe quedar clarísima, y así es como trabajaremos siempre mediante la distribución normal, ¿de acuerdo? Si lo queremos representar de forma nomenclatura matemática, que esto no será muy importante ya que en el examen es tipo test, pero bueno, os lo comento por si veis alguna información para que no os despistéis, trabajaríamos probabilidad de que la z sea mayor a 2. Puedo poner mayor o igual, me es indistinto, porque el igual se incluye ya que es 0, ¿de acuerdo? Entonces puedo poner mayor o igual, me es indistinto. Si fuese mayor, también sería correcto. Y para buscar esto, ¿qué he hecho? Bueno, mi objetivo era buscar que la x fuese mayor o igual a 90. Probabilidad de pesar más o igual a 90. Es equivalente a z mayor o igual a 2. ¿Y qué he hecho? 1 menos la probabilidad de que la z fuese menor o igual a 2. He hecho 1 menos 0,9772, que es equivalente a 0,0228. Esto es lo que debe quedar claro de cómo funciona la distribución normal. Pero ya que estamos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que generalmente no podremos o no trabajaremos de esta forma, porque generalmente trabajaremos con el concepto de precisión. Y esto será fundamental, ¿de acuerdo? El concepto de precisión será fundamental.
Por eso voy a explicarlo ahora y posteriormente voy a plantear las preguntas que nos pueden hacer. Pero antes de plantear las posibles preguntas que nos puedan realizar, quiero que todo el mundo entienda bien el concepto de precisión, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, en este caso, si miráis por favor la página 11 del dossier. En la página 11 del dossier, parte inferior, nos plantean el concepto de precisión de una variable continua. Básicamente corresponde que todas las variables continuas acostumbran a tener asociada una precisión que viene provocada por culpa del instrumento o el aparato de medida, ya que no siempre 100% fiable, evidentemente. Y por defecto se considera 0,5. Es decir, si yo me peso, puedo pesar 78,2. ¿Esto es que realmente yo peso 78,2? No, siempre hay un margen de error, una precisión. Y esta precisión consideraremos que corresponde a 0,5, ¿de acuerdo? Esta precisión corresponderá a 0,5. Entonces, mirad, por favor, en la página 11, parte inferior, me dice, ejemplo, si la altura de los alumnos de primera psicología se mide en kilos, ¿de acuerdo? Precisión de más o menos 0,5 en este caso. Perfecto. A partir de estos datos, ¿qué ocurre, por favor? Tenemos diferente información. Yo aquí no conozco la distribución correspondiente. Me es indiferente ello, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Y me dice que la altura sea igual a 170. Importante, si me pregunta que sea igual, si estamos trabajando con variables sin precisión, si planteamos, por ejemplo, en este caso, que la media es lo que planteaba antes, 80 y la desviación 5. Aquí tendría el 80. Si trabajásemos sin precisión, el 70, importante, probabilidad sería 0. Sin precisión, probabilidad de que el valor sea 70 es 0. Pero cuando hay precisión, dejamos un margen. Entonces, si me preguntan 70, dejaríamos un pequeño margen, por arriba y por abajo. Entonces, estudiaríamos del 70,5, el margen de 0,5, hasta 69,5. Ya que si pesas 69,6, puede haber un margen de error que incluya que pesa 70, ¿verdad? Entonces, estudiaríamos esta información. Esto es lo que trabajaríamos en este caso, ¿de acuerdo? Tendríamos que buscar estandarizar la información, tendríamos que buscar la z que corresponde al 69,5 y la z del 70,5, ¿de acuerdo? Lo comento ahora, aunque luego veremos más ejemplos, ¿de acuerdo? Pero que tengamos la idea ya. Esta z, pongo z inferior, sería en este caso 69,5, recordad siempre que la z es igual al valor menos la media entre la desviación, sería lo siguiente, 69,5 menos 80 entre 5. Así buscaríamos la z inferior y luego buscaríamos la z superior, que correspondería a 70,5 menos 80 entre 5. Cuando tuviésemos las dos zetas obtenidas, siempre con dos decimales, vigilad mucho, a veces puede ser que tengamos más de dos decimales, se redondea siempre a dos decimales, que es lo que aparece en las tablas, ¿de acuerdo? Cuando tuviésemos las dos zetas, recordad que la probabilidad que me aparece en las tablas es la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos este espacio que va desde aquí hacia el infinito y este espacio que va desde aquí hacia el infinito. ¿Qué tendríamos que hacer? Coger la probabilidad mayor y restarle la pequeña. Ahora no os preocupéis, si esto alguien se lía, luego poco a poco iremos explicando con más ejemplos, pero esa sería la información que seguiríamos para encontrar esta probabilidad. Ya que me están preguntando, este espacio de aquí, cogeríamos la probabilidad mayor y le restamos la pequeña. Si a todo esto le resto esta parte de aquí, me quedaría la parte que estoy buscando, ¿de acuerdo? Esto, si me preguntan, probabilidad de un valor exacto, incluyendo el concepto de precisión, que repito, a partir de ahora lo incluiremos siempre, ¿de acuerdo? Seguidamente, una altura superior a 170. Importante, si es mayor a 170, no incluye el 170. Si me están diciendo, yo tengo más de 20 años, si tengo más de 20 años, no estoy incluyendo la opción de tener 20 años, tengo más de 20. Si me dicen mayor a 70 kilos, ¿verdad? Ahora, si me dicen mayor a 70 kilos, perdón, he dicho 170, quería decir 70, perdonad, Si me dicen mayor a 70, ¿qué ocurre, por favor?
que tendríamos que buscar desde 70,5 hacia la parte superior, porque me están preguntando mayor a 70. Probabilidad que sea mayor a 70. ¿Y qué ocurre, por favor? Que en este caso el 70,2 puede incluir 70, porque dejamos un margen de 0,5. El 70,4 puede incluir el 70, pero el 70,5 hacia arriba ya no lo va a incluir. Por eso buscamos a partir del 70,5 hacia la parte superior. Esto es lo que buscaríamos en el ejemplo o la segunda información, cuando el peso sea superior a 70. La tercera, por favor, cuando el peso fuese inferior a 70. Si me preguntan que el peso sea inferior a 70, no quiero que incluya el 70. Por ejemplo, 70,2 lo incluye, evidentemente. Quiero que sea inferior. 69,8 también lo incluye, porque dejamos una precisión de 0,5. 69,6 también lo incluye, pero a partir del 69,5 no. Por lo tanto, si me preguntan inferior a 70, tendríamos que plantear del 69,5 para la parte inferior. Así es como se trabaja con precisión, y este concepto, por favor, debe quedar claro desde el buen principio, ¿de acuerdo? Seguidamente, cuando la altura sea igual o superior a 170. Esto me importa mucho. He dicho que cuando era mayor a 70, perdonad, 70. Ya he dicho que cuando era mayor a 70, ¿qué hacíamos, por favor? Planteábamos 70,5 hacia arriba, ¿verdad? Si era mayor a 70, esto. Si me preguntan mayor o igual, debe incluir el 70. Y el 70,2 también lo incluye. Pero es que es importante. ¿69,8 incluye 70? Evidentemente sí. El 69,5 hacia arriba sería en este caso. Si me preguntan mayor o igual a 70, correspondería desde el 69,5 hacia la parte superior. Así es como buscaríamos en el supuesto de me preguntasen mayor o igual a 70. Siempre el margen de error que incluye este valor. Si pusiésemos solamente 70, ¿qué ocurriría? Que la gente que está planteándose que pesa 69,8 puede que pese 70 y no lo estoy incluyendo. Y esa gente debe estar incluida ya que la precisión es de 0,5. Por lo tanto, tenemos que plantear desde 69,5, ¿de acuerdo? Hacia la parte superior, como podemos comprobar en este gráfico. Seguidamente, igual o inferior a 70. Si me preguntan igual o inferior a 70, importante, aquí incluimos el 70. Por lo tanto, 70,3 estará incluido, porque es un 70 también. Entonces sería desde 70,5, ya que 70,4 y 70,5 pueden corresponder a 70 debido a la precisión de más menos 0,5, ¿de acuerdo? Y para finalizar tenemos un peso entre 65 y 75, ambos incluidos. Cuando me dicen de 65 a 75, ambos incluidos, tenemos que incluir el 65 y el 75. Por lo tanto, iría desde el 64,5 hasta el 75,5. Esto es lo que deberíamos buscar en este caso. Esta es la idea correspondiente. ¿Qué haríamos? Buscaríamos la z inferior, la z superior en este caso, y al espacio que encontraremos en las tablas de la probabilidad de la z superior le restaremos el espacio de la z inferior y así obtendremos este área que es la que estamos buscando, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, ya hemos comentado cómo funciona la precisión con la que trabajaremos prácticamente siempre. Únicamente deciros que cuando trabajemos con precisión, como podéis ver, tenéis que vigilar mucho si incluye el igual o no lo incluye, ya que la información es distinta si lo incluye a que no lo incluya. Por lo tanto, tener esto en consideración. Última cosa antes de hacer ejemplos, ya por favor, es plantear las posibles preguntas que nos pueden realizar. Básicamente, en los ejemplos que corresponden a la distribución normal, que nos lo comentarán siempre que la variable se distribuye según la normal, tendremos dos tipos de ejercicios. Nos pueden preguntar por la probabilidad o nos pueden preguntar por el valor. Importante, probabilidad o valor. Si nos preguntan por la probabilidad, haremos primero de todo el cálculo de la z, que es la x
menos mu entre sigma, ¿de acuerdo? Es exactamente lo que he hecho antes. Y luego, cuando tengamos la z, el segundo paso, que es con la ayuda de las tablas, buscar la probabilidad. Importante, cuando me pregunten por probabilidad, acabo encontrando la probabilidad. Cuando me pregunten por la parte inferior, sea donde sea, si me preguntan por la parte inferior, es directamente lo que aparece en las tablas. Si me preguntan por la parte superior, sea donde sea, será siempre 1 menos tablas. Así es como buscaremos las probabilidades. Si nos preguntan parte inferior, igual o igual inferior, me es indistinto eso, tablas. Si nos preguntan superior o igual o superior, 1 menos tablas. Esto tal y como he explicado anteriormente. Si nos preguntan por el valor, aquí es diferente. Hay que buscar el valor. Por lo tanto, ¿cómo lo haríamos? Procedimiento contrario. Igual que cuando me preguntaban por probabilidad, conocíamos la X lo debería conocer, ¿cuál es la probabilidad de pesar más de 80 kilos? Si me preguntan por el valor, ¿cuál es el valor que deja por encima el 20% de los casos, por ejemplo? Deberé conocer la probabilidad. Entonces, cuando me pregunten por probabilidad, conozco el valor. Cuando me pregunten por valor, conocemos la probabilidad. Y entonces, en primer término, importante esto, ¿qué haremos? Conoceremos la probabilidad y con la ayuda de las tablas buscaremos la z, ¿de acuerdo? Entonces, conozco probabilidad y con la ayuda de las tablas buscamos la z. Para que todo el mundo lo vea bien, planteo un ejemplo muy rápido. Imaginaos que nos dicen que busquemos el valor que deja por encima el 2,5% de los casos superiores. El valor que deja por encima el 2,5% de los casos superiores. ¿Qué tendría que hacer, por favor? Tengo que ir a las tablas y buscar cuál es la z que deja por encima el 0,025. Importante, ¿qué página miro? ¿La 30 o la 31? En la página 30 las zetas son negativas. En la página 31, zetas positivas. Las zetas, recordad que el centro es el 0. Cualquier valor por aquí corresponderán a zetas negativas. Cualquier valor por encima, positivas. El 0 deja por debajo el 50% y por encima el 50%. Por lo tanto, es imposible que el valor que deja por encima el 2,5 se encuentre por aquí. Es imposible, está en la parte superior. Tengo que buscar en las zetas positivas. Pero buscamos siempre la parte inferior. Si dejamos por encima el 2,5%, que es evidentemente 0,025, en la parte restante, parte inferior, habrá 1 menos 0,025, que es equivalente a 0,975. Debería ir a las tablas de la distribución normal, por favor, y buscar, no fuera como hacía antes en las zetas. Esto es una probabilidad, es un poco lioso, pero me voy dentro. Busco dentro de las tablas el 0,975. Si a alguien le cuesta entender esto de negativos y positivos, no os preocupéis, porque en la página 30, que es donde tenéis las zetas negativas, en la página 30, si vais buscando, está la información ordenada, empieza por aquí, pero va continuando, son como líneas que se empiezan a leer por la derecha. Primera línea, segunda fila y así progresivamente. Si vais buscando, la probabilidad mayor que encontráis es 0,5. El 0,975 no aparece en la página 30. Si volteo la página y me voy a la 31 y voy buscando, aquí está ordenado de forma directa, más sencillo, 31 está ordenado de izquierda a derecha, vais leyendo la información y buscáis el 0,975, ¿de acuerdo? Y lo vais a encontrar exacto. Si os fijáis, el 0,975 lo encontráis y equivale a una z de 1,96. La z correspondería a 1,96. Así es como se busca la información cuando me pregunten por el valor, ¿de acuerdo? Esto fundamental, esto es muy importante, por favor, ¿de acuerdo? Es práctica y es entender que cuando estemos buscando la probabilidad, conoceremos la z está en la parte exterior, en la parte más oscura, y buscamos la probabilidad dentro de las tablas. En cambio, cuando me pregunten por el valor,
conoceremos la probabilidad, que es lo que está dentro, y buscaremos la z, ¿de acuerdo? En este caso, z equivaldría a 1,96, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, el siguiente paso es buscar nuestro valor. La z es un valor tipificado o estandarizado, pero no corresponde a nuestro valor. En segundo término, aislamos la x y haríamos x es igual a mu más z por sigma. Así es como buscaríamos nuestro valor. Entonces, siempre en estos ejemplos deberemos conocer la media poblacional y la desviación poblacional. Si no, el ejemplo sería imposible poder realizarlo. Y una vez conocemos la media y la desviación, es cuando podemos resolver estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, por favor, la precisión. La precisión la trabajaremos solamente cuando nos pregunten por la probabilidad, ¿de acuerdo? Precisión la plantearemos solo cuando me pregunten por la probabilidad. Aquí es donde trabajamos con la precisión, ¿de acuerdo? Este valor. ¿Siempre trabajamos con la precisión? Siempre no, ¿de acuerdo? Siempre no, ¿por qué? La precisión, ya veréis que en ejemplos de probabilidad la planteamos siempre exceptuando cuando me pregunten por el percentil. Si me preguntan cuál es el percentil, que al fin y al cabo el percentil o centil es una probabilidad, ¿cuál es el percentil o centil que corresponde a un peso de 92 kilos? Si me preguntan por esto, en este caso es el único que no trabajaremos con la precisión, aunque en el enunciado esté indicado que trabajemos con ella, que trabajamos con la precisión. Aunque me indiquen que trabajamos con la precisión, si nos preguntan por cuál es el percentil o centil de la puntuación tal, en ese caso, repito, no trabajamos con la idea de precisión. En el resto de casos, siempre que me pregunten por preguntas de cuál es la probabilidad, siempre hay que incluir el concepto de precisión tal y como acabo de explicar anteriormente, ¿de acuerdo? Por último ya, si nos preguntan por el valor, aquí la precisión nunca la tendremos en cuenta, ¿de acuerdo? Precisión no la tengo en cuenta, ya que aquí buscaré el valor y el valor que me dé sea respuesta, ¿de acuerdo? Aquí, concepto de precisión nunca lo tengo en cuenta. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que aquí encontraré un valor y la x puede ser, por ejemplo, 82,3 kilos. Perfecto. Puede ser, si hablamos de una variable cuantitativa continua, como es el peso, la altura y todas las continuas, puede entrar en decimales. Pero os lo comentaba, en el examen muchas veces hablan de test. Un test de depresión, un test de trastorno de alimentación, un test de lo que sea. Todos los test acostumbran a ser variables discretas. No puedes tener una puntuación de 32,1. O tienes 32, o 33, o 34, o así progresivamente. ¿Por qué os digo esto? Porque en el examen, si veis que hacen referencia a un test y os indican, y aunque no lo indiquen, se puede deducir a veces que es variable discreta, si encontráis decimales, se redondea al más cercano. No pongáis decimales, ¿de acuerdo? Si nos hablan de una variable que hace referencia a un test o es una variable que todo hace indicar que sea discreta, en ese caso, aunque nos dé valor decimal, se redondea al valor más cercano, ¿de acuerdo? Con esto ya hemos finalizado toda la información de teoría. Ahora nos adentramos ya en las posibles preguntas que nos pueden realizar. Para ello, por favor, vayamos a la página 12 del dossier. Vamos a ir mirando estas preguntas y intentaremos comentarlas todas. No sé si resolveremos todos los ejercicios, pero sí que vamos a plantear cómo se deberían resolver, ¿de acuerdo? Mirad, en primer término, ¿cuál es la probabilidad de coger a una persona y que tenga una altura superior a 170 centímetros? Este ejemplo es el 8, el A. El 8 me indica ¿qué información? Que la altura de la población se distribuye con una normal de media 175 y una desviación de 5 centímetros. Importante también esto para el examen. A veces en el examen, más que la desviación, me pueden comentar la varianza y me dirían una varianza de 25 centímetros cuadrados. Si me hablan, o directamente varianza de 25, para que sea más lioso. Si me hablan de la varianza,
aquí planteamos la desviación, no os confundáis, aquí no va la varianza, aquí planteamos la desviación estándar o lo que es sinónimo, lo mismo, desviación típica de la población, no la varianza, ¿de acuerdo? Si me dijesen 25, diríamos que la desviación son 5, ¿de acuerdo? En este caso, continúo, por favor. Y tenemos la información de la media, de la desviación, y nos dice que se distribuye según la normal, y me dice que trabajamos con una precisión de más o menos 0,5. Importante esto, ¿de acuerdo? Trabajaremos con una precisión. Repito que es lo más recurrente. Siempre, generalmente, ya veréis, trabajaremos con precisión más o menos 0,5. Y me dice la pregunta A, lo que ya comentaba, ¿cuál es la probabilidad? Me preguntan por esto, por la probabilidad. Por lo tanto, como me están preguntando por esta información, tengo que tener en cuenta la precisión. Si me hubiesen preguntado por el valor, como bien sabéis, no tendríamos que tener en cuenta la precisión. Y si fuese un ejemplo donde me preguntasen por probabilidad, pero específicamente me dijesen cuál es el centil o el percentil de tal valor, ahí tampoco precisión. En este caso sí. Y me dice que tenga una altura superior a 170. Importante, voy a representarlo gráficamente. ¿Es primordial hacer esta representación? Evidentemente no, pero en un primer término es muy ilustrativo y nos sirve mejor para ver la información, ¿de acuerdo? Altura superior a 170. ¿Qué pongo aquí? ¿170 hacia arriba? Evidentemente no. La parte superior sí, pero 170 no, porque me dice superior. Superior quiere decir que no lo incluye, es más de 170. Y como la precisión es 0,5, el 170,1, 170,2 y así hasta el 170,4 están incluidos. Por lo tanto, tendríamos que buscar del 170,5 hacia la parte superior. Esto es lo que buscaremos, ¿de acuerdo? Del 170,5 hacia la parte superior. Para buscarlo, planteamos z, que sería 170,5 menos 175. Y todo ello dividido entre la desviación, ¿de acuerdo? Así es como trabajaremos este cálculo. Y esto es igual a menos 0,9 en este caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si tenemos que es menos 0,9, iríamos a las tablas. Y buscaremos en la tabla de la distribución normal estandarizada el menos 0,9. Recordad que la información que nos indicarán es la parte inferior, pero a mí lo que me importa en este caso es la parte superior. Vayamos a las tablas, por favor. En este caso, al ser z negativa, me voy a mirar la información de la página 30 del dossier. Y en la página 30 vemos que el menos 0,9, 0, porque no hay ningún otro decimal, es el 0,1841. 0,1841. Por lo tanto, en la parte superior corresponderá 1 menos 0,1841, es decir, 0,8159. Es decir, que toda esta parte de aquí es 0,8159. Por lo tanto, el 81,59% de los casos tienen en este caso una altura superior a 170 centímetros. Así es como se buscaría en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, voy a plantear un pack más rápidamente, ¿de acuerdo? El B dice, probabilidad de coger una persona que tenga una altura igual o superior a 176. Importante, si incluye igual o superior, debemos incluir el 176. Por lo tanto, en este caso, plantearíamos desde el 175,5. Es decir, aquí tendríamos 175 y aquí tendríamos el 175,5 para incluir también el 176. Si no indicase igual, solo pusiese superior a 176, hubiésemos puesto el 176,5. Pero como pone igual o superior, es desde el 175,5. Haríamos el mismo cálculo y obtendríamos 0,1, ¿de acuerdo? De la misma forma que anteriormente, tendríamos la siguiente información. El 0,1, como bien sabemos, estará por encima de la media en la distribución estandarizada y buscaríamos la parte superior, pero las tablas nos dará
la parte inferior. Si vamos a las tablas, por favor, ahora en la página 31 del dossier, encontraremos que el 0,1 corresponde a 0,5398, ¿verdad? Esta es la información. Por lo tanto, la parte superior correspondería a 0,4602, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 0,4602 correspondería a la parte superior, es decir, el 46,02% de los casos tienen en este caso una altura superior o igual a 176. Esta es la respuesta que daríamos para resolver el ejemplo B. Y así progresivamente trabajaríamos con el resto, ¿de acuerdo? En el caso C nos dicen, probabilidad con una persona al azar y que tenga una altura inferior a 172. Como nos preguntan inferior a 172, ¿qué ocurre, por favor? Que en este caso tendríamos que mirar a partir del 171,5. ¿Por qué motivo? Porque no queramos que incluya el 172. Entonces plantearíamos 171,5 sería menos 0,7. Planteamos el menos 0,7, nos iríamos, por favor, a las tablas de la distribución normal, tipificada o estandarizada, y directamente lo que nos diese la probabilidad de la z menos 0,7 ya sería la respuesta, pues estamos buscando la parte inferior. En este caso, si miramos en la página 30, menos 0,7 correspondería a 0,2420, ¿de acuerdo? 0,2420. Ya que estamos, vamos a hacer uno más rápidamente, ¿de acuerdo? De esta información, el D. El E os lo dejo que lo hagáis en casa, si queréis, cualquier duda me la comentáis. Cualquier duda que vaya surgiendo a medida que hagáis ejercicios, no dudéis nunca, por favor, en consultármelo. Pero voy a plantear primero el D de Dinamarca, por favor, ¿de acuerdo? Voy a plantear el D de Dinamarca. Entonces, en este caso, tenemos la siguiente información, mirad. Tenemos la información correspondiente a probabilidad de coger una persona al azar y que tenga una altura entre 171 y 177. ¿Cómo funcionan estos ejemplos? Importante, cuando me planteen entre dos valores, suponemos que incluimos ambos, si no me dicen lo contrario, entonces sería desde el 170,5, ya que queremos que esté incluido el 171 hasta el 177,5, ya que queremos que esté incluido el 177, y buscamos este espacio de aquí. Por lo tanto, buscaremos dos zetas, la z inferior y la superior. Lo planteo así ahora mismo, pero puedo plantearlo con la nomenclatura que queramos. Z inferior corresponderá a 170,5 menos la media entre la desviación, que en este caso la desviación es 5, ¿verdad? Esto equivaldría básicamente a menos 0,9. Y si trabajamos con la superior, que sería 177,5, obtendríamos en este caso 0,5. Es decir, por favor, si planteamos la información de la distribución estandarizada, tendremos desde el menos 0,9, este espacio de aquí, ¿de acuerdo? Menos 0,9 hasta el 0,5. Y queremos trabajar esta información que aquí ahora mismo estoy indicando. En las tablas yo puedo buscar esta información y puedo buscar esta otra información. Lo que antes comentaba, cogeré la probabilidad mayor y le restaré la menor, y así obtendremos la parte central, que es nuestro objetivo. En este caso, me voy por favor a las tablas. En la página 30 miramos el menos 0,9 y sería 0,1841, ¿de acuerdo? 0,1841. Y en la página 31 busco el 0,5, que sería 0, todo esto de aquí hacia la parte inferior, 0,6915, ¿de acuerdo? Si quisiésemos encontrar esta información de aquí, es tan sencillo como trabajar con el 0,6915, que es toda esta probabilidad, y le restamos el 0,1841.
Esta diferencia sería la probabilidad de tener una altura entre 171 y 177 centímetros con una precisión del 0,5. Así es como resolvemos estos ejemplos. L sería muy parecido, lo planteáis y luego, cuando queráis, lo podemos solucionar si queréis, ¿de acuerdo? La F, ¿qué valor corresponde al primer cuartil y al tercer cuartil, ¿de acuerdo? En este caso, primer cuartil y tercer cuartil. ¿Qué me están preguntando, por favor? Por un valor ahora mismo, si os fijáis. No me preguntan por la probabilidad, me preguntan por un valor. Entonces, importantísimo, ¿qué tenemos en este caso? La distribución normal. Y nos preguntan por el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Qué sabemos de los cuartiles? Igual que los percentiles o centiles, los dividimos o disponemos de 99 porque dividimos en 100 partes la distribución, cuartiles tenemos 3, ¿de acuerdo? 3 cuartiles. Cuartil 1 deja por debajo suyo el 25% de los casos. Por lo tanto, por encima, el restante 75%. Y el cuartil 3 deja por debajo suyo el 75%. Es decir, por encima dejará el 25%. Recuerda esto para el examen por si acaso. Disponemos de los cuartiles, que repito, tenemos 3 cuartiles, ya que divido en 4 partes. Centiles o percentiles tenemos 99, ya que dividimos todo en 100 partes. Y ya que estamos, tenemos también los deciles. Tenemos 9 deciles, dividimos en 10 partes. El decil 4, por ejemplo, deja por debajo el 40%, por encima el 60%. Decil 8, por debajo 80%, por encima 20%. Y así progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces buscamos estos dos valores, muy importante ahora mismo. Buscamos valores y conocemos, como bien podemos ver aquí ya, las probabilidades. Además de ello, ¿qué sabemos también, por favor? Que el centro, que es la media, o también cuartil 2, evidentemente, ya que es la mediana, deja el mismo espacio de aquí a aquí que de aquí a aquí. Por lo tanto, el valor que corresponde al cuartil 3 se encontrará a la misma distancia de la mediana o la media que el cuartil 1 de la media. Será la misma distancia. Por lo tanto, voy a buscar ahora mismo la información de las zetas. Voy a buscar la zeta inferior y la zeta superior, que serán la misma, pero una en negativo y otra en positivo. Vayamos, por favor, a las tablas. En primer término, vayamos a la página 30 a buscar el 0,25, ¿de acuerdo? Y buscamos dentro de la tabla, recordad, dentro no fuera, dentro el 0,25. Y encontráis, exactamente no lo encontráis, pero encontramos el 0,2514 y el 0,2483. Estos son los dos valores que encontramos, si os fijáis, en las probabilidades de la tabla de las zetas que más se asemejan al 0,25. Si alguno fuese exactamente 0,25 sería ideal, así tendríamos la zeta. En un caso como este, que están más o menos ambos a la misma distancia, de aquí a aquí la diferencia es 0,0014 y aquí 0,0017, la diferencia es prácticamente la misma, podremos trabajar con las dos zetas buscando la media. En este caso, si me voy a buscar esta zeta, mirad por favor el 0,2514. La zeta es menos 0,67 y en este caso la zeta es menos 0,68. ¿Qué puedo hacer en este caso, por favor? Hacer la media de ambas zetas y diríamos que la zeta del 0,25 será aproximadamente menos 0,675, ¿de acuerdo? Trabajaríamos con esta zeta. Entonces, zeta inferior equivale a menos 0,675. Y la zeta superior haríamos lo mismo, pero en vez de buscar el 0,25, buscaríamos el 0,75. Si alguien se lía y la busca en la página 30, no lo encontraréis. En la página 30 solo tenemos probabilidades por debajo de 0,5, los valores negativos, que están por debajo de la media. En la página 31 tenemos los positivos, que son todos, como podéis ver, mayores a 0,5 las probabilidades, ¿de acuerdo? Y buscamos el 0,75 y encontramos
el 0,7486, 0,7486 y el 0,7517. Igual que antes, esta está a una distancia de 0,0014 y esta a una distancia de 0,0017. Este es el 0,67 y 0,68. Como están los dos alejados a una distancia parecida, puedo buscar el punto central. Si hubiera sido este de aquí, 0,7499, sería más conveniente trabajar con 0,67. Pero aquí era 0,7486, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la z superior es 0,675. Una vez tenemos esto, ya puedo buscar los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3. Para buscar el cuartil 1, ¿qué haremos? La fórmula correspondiente, la media, que es 175, menos 0,675, multiplicado en este caso por la desviación, que es 5, y el cuartil 3 sería lo mismo, pero sumando 0,675 multiplicado por 5. En este caso, al estar hablando de la altura, que es una variable continua, no habría ningún problema en plantear la información mediante decimales. En un caso que en el supuesto que trabajásemos con variables que no pudiesen tener decimales, ahí el valor se debería redondear al más cercano. Una vez visto esto, por favor, vamos a plantear el ejemplo G. Me dice, ¿cuál es el intervalo que contiene el 95% central de los sujetos de la exploración? Voy a buscar las puntuaciones, es decir, otra vez buscamos los valores del 95% central. Es decir, en este caso, trabajaríamos la misma información y aquí tenemos el 95% central, por lo tanto, en los costados tenemos el 5%. Como es central, aquí tendremos el 0,025, que es el 2,5%, y aquí el otro 0,025. Así es como dividimos y planteamos la información. ¿Qué tenemos que buscar, por favor? El valor que deja por debajo 0,025 y el que deja por debajo 0,975. Esta es la información de los valores que tenemos que buscar. Para ello, a partir de conocer las probabilidades, con la ayuda de las tablas buscamos la z, por favor, ¿de acuerdo? Con la ayuda de las tablas buscamos las zetas. En este caso me voy a buscar el 0,025 y el 0,975. Lo encontráis exacto. Buscad el 0,025 en la página 30 y encontráis que es equivalente al menos 1,96. Y en la página 31, que ya anteriormente lo hemos buscado, buscamos el 0,975 y el 0,975 corresponde a 1,96. A partir de aquí ya puedo buscar el valor inferior y el valor superior. El valor inferior en este caso corresponde a la media, que es 175 menos 1,96 multiplicado por 5, y el superior 175 más 1,96 multiplicado por 5. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, nos preguntan, ¿y el 80% central? Hacedlo con tranquilidad. Aquí plantearíamos 0,8, tendríamos en cada costado 0,1, porque en total es el 20%, 10% y 10%, y tendríamos que buscar estos dos valores, plantearlo como he comentado y resolverlo bien. El siguiente, el H, me dice, ¿qué percentil ocupa un sujeto con una puntuación, con una altura igual a 185, ¿de acuerdo? Cuando es igual a 185, importante, me están preguntando por el percentil, que al fin y al cabo es una probabilidad, pero importantísimo, el único ejemplo de probabilidad donde no se incluye el concepto precisión es cuando me pregunten por el percentil, ¿de acuerdo? Importante también que cuando hemos trabajado con ejercicios de valores, aquí nunca trabajamos con el concepto de precisión, pero en probabilidad siempre exceptuando casos como este, como el ejemplo H, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos en este caso?
Importante, me preguntan por el percentil que ocupa un sujeto con una altura de 185. Haría lo siguiente, por favor. Plantearíamos la z, que sería 185 menos 175 entre 5. 10 entre 5, 2. Tenemos que la z en este caso valdría 2. Una vez tenemos que la z vale 2, ¿qué hago? Me voy a las tablas y busco la probabilidad, ¿de acuerdo? Si la buscáis el número 2, encontraréis que el 2 deja por debajo suyo 0,9772. Pero la pregunta no es qué probabilidad. Si hubiera sido qué probabilidad, hubiéramos puesto aquí otra información. Está dado con percentiles, y percentiles tenemos 99. Únicamente 99. Percentil 1 deja 1% por abajo, 99 por arriba. Percentil 15, 15%, 85. Y así progresivamente. El percentil de este ejemplo es el percentil que se asemeje más a esta probabilidad. Y el más cercano sería el percentil 98. La respuesta correspondería a percentil 98. Una vez visto esto, os digo que el ejemplo I, el J, el K y el L son muy parecidos a los que hemos ido comentando, ¿de acuerdo? El M de Madrid, este es un poco distinto, pero lo vemos rápidamente ahora. Me dice, ¿qué altura tendrá una persona que tenga una puntuación Z de 2,03? Si la puntuación Z fuese de 2,03 sería la media, que es 175 más 2,03 por 5. Así de sencillo resolveríamos el ejemplo 13. Lo que haremos será acabar por aquí la clase de hoy e indicaros que en la próxima clase empezaremos resolviendo el ejemplo 9 que se encuentra en la página 13. Si alguien tiene alguna duda de los que he dicho ahora mismo que no íbamos a hacer, me los puede comentar sin compromiso en el grupo de WhatsApp o en la clase en directo. Pero estos creo que son muy parecidos y no tendré mucha dificultad. En la siguiente clase empezaremos realizando el ejemplo 9, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.